Contenidos del curso, Filosofía del Derecho, en este caso Cátedra 2. Los basamentos. ¿Qué es lo que pretendemos contar en una materia como esta o en un curso como este? Por de pronto, y esto se va a reiterar o repetir, la nuestra, lo que les voy a contar, es una perspectiva. Es una perspectiva sobre el derecho. Hay muchísimas perspectivas sobre el derecho y probablemente o no, esta perspectiva sobre el derecho que les contemos o que yo les cuente puede ser similar, semejante o parecida a la que ustedes hayan recibido. Si se me preguntase cuándo pueden o en qué momento podrían haber recibido una lectura o una interpretación sobre el derecho, en qué momento o en qué materias, yo diría tal vez las hubiesen o la hubiesen recibido al tener introducción al derecho, que es lo que se suele hacer habitualmente, o bien en filosofía del derecho. Deberíamos descartar filosofía del derecho porque la están teniendo por primera vez en esta oportunidad. Nos quedaría introducción al derecho. Pero en introducción al derecho, clásicamente, y esto todavía lo recuerdo, lo que se hacía habitualmente es como una especie de paneo muy breve sobre algunas cuestiones, sobre algunas corrientes donde se cuentan 2 o 3 lineamientos y después se sigue con un desarrollo puntual. Y en general los textos que se utilizan o que se utilizaban, siempre vuelvo a ver y reviso la bibliografía y hay clásicos que todavía se mantienen de la época que yo estudiaba hasta el momento, donde no se cuenta o no se explicita concretamente la perspectiva que se quiere desarrollar. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando ustedes reciben contenido, de alguna manera estén siendo direccionalizados en alguna dimensión del derecho. Quiero decir, se les podrá enseñar alguna u otra materia u otras materias de la currícula y tal vez quien les enseñe otras materias de la currícula no les diga expresamente, miren, voy a contar que el derecho lo da por supuesto o lo dan por supuesto y van directamente a los contenidos específicos. Esto no significa que no esté incorporada una perspectiva en la manera de enseñar el derecho. Tal vez lo que sea difícil es para quien está aprendiendo percibir como trasfondo cuál es la orientación o la óptica del derecho que tiene quien les está contando tal vez una materia que verse, supongamos, sobre contratos, sobre tratados, sobre cuestiones penales, pero ineludiblemente esa perspectiva de fondo va a estar, si se quiere, oculta, muchas veces porque el docente no explicita o no tienen claro que está explicitando su perspectiva aún sin decirlo, y otras veces porque considera que no es necesario. Esto tiene un inconveniente o tendría un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Ese inconveniente es que uno está, además de estudiar, memorizar algunos artículos del Código Civil o del Código Penal, por ejemplo, recibiendo por detrás cierta lectura sobre el derecho, cierta interpretación implícita sobre lo que es el derecho. ¿Cuál es el problema? Que una interpretación implícita sobre el derecho no puede ser sometida, no puede ser filtrada, no puede ser sometida a evaluación.
no puedo ni siquiera cuestionarla, porque no me lo plantean como tal. Sin embargo, la voy incorporando. La incorporo con la enseñanza de algún elemento concreto que forme parte del derecho. Y eso es un problema, porque si la línea en que va la explicación de toda la currícula del derecho responde a una manera unívoca o determinada de entenderlo, que no se explicita, uno, además de terminar aprendiendo artículos, códigos, contratos, tratados, derechos humanos, lo que fuese, incorpora una percepción del derecho del cual no suele ser consciente. Esto ya refleja, o debería reflejar, o debería ser un inconveniente. ¿Por qué? Muy sencillo. Si bien hay muchas perspectivas sobre cualquier materia, sobre cualquier tema, es cierto que hay perspectivas que están más cerca de la verdad de aquello que buscan y perspectivas que están más alejadas, algunas muy alejadas de la verdad de aquello que están intentando transmitir. Pero esto no podemos percibirlo. Y ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué habría un problema? Yo lo estoy contando de manera hipotética, pero estoy apelando a mi historia de vida, a mi historia de formación, y lejos de ser esto una introducción autorreferente, voy a intentar explicarles por qué uno puede culminar los estudios en una facultad y tener una visión del derecho que no está tematizada, que no es explícita, pero que no puede ser, pero que puede ser completamente desacertada. ¿Cómo podría ser una explicación o una lectura, una perspectiva sobre el derecho completamente desacertada? Podrían decir, no, esto es imposible, esto no puede ocurrir. Si se está en una universidad, en una facultad de Derecho, se supone que estamos aprendiendo Derecho y que se nos está explicando el derecho. Les dije hoy, esto no implica una autorreferencia, sino una prueba, tal vez. Cuando termino mis estudios y con mi título de abogado, y tengo que salir como en todos los casos, como todas las personas, hay que salir al mundo con el título y abrir la perspectiva de un proyecto nuevo. Se había cerrado un proyecto que era el aprender, se abrió un nuevo proyecto que era que ver dónde aplicábamos ese conocimiento. Se presentaron, hubo una serie de acontecimientos, supongo que deben haber sido de mediáticos, con mucha difusión mediática, en donde donde yo puse a prueba, de alguna forma, no sé si totalmente consciente, aquella perspectiva que había aprendido sin haberla tematizado lo suficiente. Y con el tiempo y después descubrí que esa respuesta a un problema X social que yo había querido dar a partir del derecho, nosotros estamos estudiando derecho y esto implica una responsabilidad enorme porque con el derecho tenemos que dar, después lo voy a explicar con un poquito más de detalle por supuesto, tenemos que dar respuestas a problemas. Aprender algo es aprender algo para darle respuestas a problemas. Y descubrí que mi respuesta había sido convertir ese problema, llevar ese problema a la lisa o al escenario del conflicto e inmediatamente como respuesta a ese estímulo que era esa problemática, afloraron en mí como si fueran respuestas dadas desde mi preparación como abogado, cuestiones que tenían que ver con el castigo, con la sanción. Concretamente, mi respuesta a esa problemática iba de la mano de una respuesta que era dada a partir de un aprendizaje jurídico ligada a la sanción o a la coacción, que en su momento como respuesta
no me parecieron, más allá de que no las tematicé demasiado, no me parecieron erróneas o equivocadas. Con el tiempo, y al tomar contacto con otras perspectivas, me di cuenta que lamentablemente lo que se me había enseñado como derecho no se correspondía con lo que el término, la expresión, la historia o el universo del derecho consistía o era. Me habían explicado otro orden, otra manera social de estar en el mundo que no era el derecho. Y ahora lo voy adelantando, y esto es parte, creo que eso es uno de los contenidos más importantes del curso, y era la confusión entre derecho y poder. Ahora voy a decir algo más abiertamente. Voy a decir algo más abiertamente. En mi formación como abogado, la mayoría de los contenidos que, aunque no tenían que ver con la explicitación del concepto de derecho, estaban ligados a algo que no era derecho, estaban ligados a la explicación del poder como fenómeno social. Pero el problema no se cerraba en mi subjetividad, no se cerraba en mi persona. Este aquí que esta manera de enseñar el derecho que no se mostraba, pero que conformaba la atmósfera de todos los contenidos, se repetía en todos los lugares de enseñanza del derecho. Ya fuesen ámbitos públicos o ámbitos privados. Entonces, toda una generación de abogados, y la primera, y la mía no era la primera, había generaciones anteriores e iba a haber generaciones posteriores. Se habían acercado al derecho, pero habían aprendido algo que no era derecho, algo que era contradictorio del derecho. Insisto, era el poder. Una cuestión, digamos, de cierta gravedad. Más allá de lo personal, y más allá de que en algún momento me planteé haber desperdiciado 5 años o 6 años de estudio aprendiendo algo que no era lo que había ido a buscar, sino aprendiendo otra cosa que no era lo que había ido a buscar. Por supuesto, había podido romper la inercia y la ruptura con eso que no era derecho, pero me había exigido un nuevo aprendizaje. Hoy celebro haber tenido esta ruptura, celebro haber tenido un nuevo aprendizaje, no me pesan esos 5 o 6 años en donde no se me enseñó derecho, sino que se me enseñó otra cosa con el nombre de derecho, y haber podido, a partir de esa nueva perspectiva, revisar todos los conocimientos anteriormente planteados. De esta revisión surgió una nueva lectura o una nueva perspectiva, nueva no en el sentido de inventada, de creada, sino de recuperada. Recuperar una perspectiva que en algún momento en la historia de la humanidad había estado presente como explicación del derecho. Recuerdo, y lo vamos a ver y lo vamos a trabajar esto, recuerdo que el libro de cabecera, un libro que me generó mucho placer o gusto a esa edad, 18, 19 años, fue leer La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho de Hans Kelsen era, para usar una analogía, no sé si feliz o no, válida o no, era como decir, uso como libro de cabecera para entender el derecho, por ejemplo, para entender la religión, la Biblia. La teoría pura del derecho era como una especie, entrecomillada, de Biblia. Ahí estaba el derecho, y no se lo podía buscar en ningún otro lugar. Y allí concluía todo debate sobre el derecho. Y esto es así, fíjense la importancia de un autor como Kelsen, que todavía se ve,
Y hay un abogado que escribe sobre estas cuestiones, un cordobés, Lariguet, que él dice, hay generaciones que se educaron con Kelsen como libro de cabecera, y hay muchas generaciones que no se educaron con Kelsen, pero fue tan fuerte la influencia de Kelsen en los ambientes universitarios que salieron con una imagen, con una lectura, con una mirada sobre el derecho, como si lo hubiesen leído, como si lo hubiesen estudiado o como si lo hubiesen aprendido. Gran verdad, dice este cordobés, y tan fuerte e importante es la influencia de Kelsen. Lamentablemente no hablaba del derecho Kelsen. Kelsen hablaba del poder. Acá hay una cuestión importante, se las adelanto, no quisiera argumentar más porque tenemos que tener maduras algunas otras cuestiones, pero si la pregunta fuese ¿por qué suponemos que Kelsen no hablaba del derecho y sí de otro posible constructo humano como el poder? Y yo les diría brevemente que el derecho es un concepto. Como todo concepto, es una construcción humana. ¿Para qué nos sirven los conceptos? Los conceptos nos sirven para tener una representación mental de la realidad que construimos con palabras cuando conocemos. Ahora enseguida voy a explicitar un poquito más esto. Por lo tanto, para pensar usamos conceptos. Los conceptos están formados por palabras y refieren o reflejan una realidad si el concepto es adecuado. Pero el concepto o los conceptos surgen en momentos históricos. No hay conceptos eternos, inmutables, por siempre, independientes del mundo, independientes del hombre. Por eso es que tenemos que revisar los conceptos. Porque tal vez el concepto de derecho al que Kelsen se sumó o que explicitó y que yo creo confundió, lo fue con otro concepto que se acuñó en esa época. Estamos hablando de finales de la modernidad, estrictamente hablando. Hoy ese concepto no puede ser admitido, no puede ser aceptado, que es el concepto de poder, que también es un concepto histórico. Por ejemplo, el concepto de poder que yo estudié y creo que se sigue estudiando y aprendiendo para reflejar lo que es el poder, es un concepto dado por un filósofo alemán, por un pensador alemán, al igual que Kelsen, que fue Max Weber, uno entre tantos. Max Weber decía, refiriéndose al poder, que este consistía en la posibilidad de mandar y que otros obedecieran en una especie de relación de verticalidad y además de contar con aquellos medios suficientes para lograr la obediencia o la sumisión en el caso que las personas o algunas personas no lo acatasen. Este es un concepto de poder. Este concepto de poder es el que se traslada luego a las teorías políticas. Las teorías políticas clásicas, tradicionales, 1700, 1600, 1700 en adelante, pivotan o pivotean sobre este concepto que luego va a tomar o sintetizar Max Weber. Por eso entienden lo político como una relación de verticalidad de mando y obediencia. Es un concepto que hay que revisar. El concepto de poder, este concepto de poder en Max Weber es un concepto que hay que revisar, porque los desajustes y las crisis en los saberes políticos tienen que ver con este concepto de poder. Si me diría,
o me exigieran alguna alternativa, la voy a puntualizar nada más, no la vamos a discutir, o por ahí la podemos discutir, alguna alternativa para pensar el poder de una manera diferente, se me ocurre, a alguien se le ocurrió, y parece una alternativa muy loable, la de pensar lo que significa el poder cambiando la óptica de mando, obediencia. Si postuláramos la alternativa mandar obedeciendo como concepto del poder, es una alternativa que tiene que ser trabajada, y vamos a ver lo que en el ámbito del derecho los conceptos tienen que ser revisados. Lo mismo en el ámbito del pensamiento, los conceptos tienen que ser revisados, porque, si ustedes me permiten, la crisis, no quiero mostrarme con esto pesimista, pero la crisis que vive hoy la humanidad tiene que ver con una manera de ver y de comprender al mundo apoyada sobre conceptos que no tienen nada que ver con el ser humano. Esa crisis que vivimos a nivel planetario, no me gustaría extenderme demasiado, creo que con dos o tres perlas nos podremos dar cuenta rápidamente. La cuestión de la ecología, la destrucción de lo ecológico, la alteración de los modos de vida, el exterminio de las especies, el agotamiento de los recursos naturales. Todo esto afecta a los seres humanos. Después veremos de qué manera también los seres humanos, las personas o los grupos sociales se han visto afectados por esta manera de ver y comprender al mundo, que es difícil de desmontar. Esta manera de ver y de comprender al mundo es difícil de desmontar. Y tiene una historia. Yo diría una historia que a veces puede parecer reciente y a veces puede parecer extensa. Concretamente, y siguiendo a Enrique Dussel, que es un pensador argentino, uno de los más importantes en la historia del pensamiento argentino, al que se le podría así adjuntar o adunar el mote de sabio. Hay diferencias entre la sabiduría y el conocimiento, o la simple acumulación de datos y la sabiduría. Nos dice que esto comienza lo que se llama historia de la humanidad, que se inaugura de manera caprichosa en el año 1492, con la invasión, la destrucción y el genocidio perpetrado en las Américas. A partir de esa época comienza históricamente lo que muchos pensadores llaman la historia de la humanidad, que por supuesto tenía muchísimos siglos con anterioridad, pero la historia de la humanidad oficial es el conquistador, es el imperio que luego fue cambiando de mano, el que pretende inaugurar una historia que arranca en el 1492. Y a partir de allí se dice comienza la historia mundial, que es unilineal. Esta modernidad, en donde Occidente, que era como una especie de periferia, en esa época al lado de otras culturas muy fuertes como la musulmana, el África mismo, América misma, no descubierto, con culturas muy intensas, y esto era periférico, se convierte con una especie de abacadabra, de juego de manos, a partir de la invasión, de la conquista, en el iniciador de la historia del mundo. A partir de acá, de 1492, comienza la historia mundial. Y la historia mundial comienza, o los que dan el puntapié inicial, los tenemos que ir a buscar más allá del 492, que es la conquista, en donde se empieza a abrir mundialmente esta manera de ver y entender el mundo. ¿Por qué se abre? ¿Por qué empieza una nueva época? Porque empieza la época de la razón. Empieza la era de la razón.
tenemos que hacer tabula rasa con todo lo anterior, que es para ponerle un adjetivo, un calificativo, podríamos decirlo básicamente una manera primitiva de entender el mundo, y a partir de aquí comienza la era de la razón y las cosas cambian. Cuando comienza, Dussel ubica este comienzo de la razón, fíjense cómo Europa, Occidente, que era periférico, tiene la pretensión de convertirse en el centro del mundo, y a partir de él y de esta irrupción empieza a contarse la historia. Dice Dussel, porque quienes pueden pensar y usar la razón por primera vez son aquellos hombres que habitaban Jonia, Grecia, la Grecia jónica, 7 siglos antes de Cristo. En historia del pensamiento diríamos que estamos hablando, nos estamos ubicando, Dussel nos ubica en la época de los presocráticos, pero prestemos atención a esta particularidad. Inicia en Grecia. Inicia en Grecia. Uno podría preguntarse, ¿qué pasó con las otras culturas? Con la historia de las otras culturas, con las otras cosmovisiones, en terminología de griega o de pensamiento. ¿Qué pasó con los otros logos? No, 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 no. El logos exclusivo es el logo del griego. Todo lo que no fuese el logos, incluso dice Dussel de una manera irónica, pero con un gran viso de realidad, no únicamente él, hay otros autores examinados por el continente latinoamericano que tienen con sus más y sus menos diferencias una postura similar. Dice, anulando a las otras culturas, y ellos son convirtiendo en los iniciadores de la filosofía. Cualquier explicación sobre lo que sea la filosofía, en la mayoría de los casos hecha en Occidente, pone entrecomillado como inventores de la filosofía a los griegos. Un autor, Castro Escobar, un pensador colombiano, dice que resulta raro suponer que una cultura como la griega, exclusivamente por un avatar, no se sabe si de la historia, de qué designio oculto, fuera la primera en manifestar el logos como capacidad de comprensión y de razonamiento de los seres humanos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó con las otras culturas? Las contemporáneas no tenían logos, no pensaban. Si pensaban, y si tenían logos, que de hecho lo hacían, no tuvimos mucha oportunidad de enterarnos de esto porque fueron paulatinamente anuladas, destruidas, ocultadas, encubiertas por Occidente. Recuerdo una imagen o una expresión griega referido al hombre que decía que el hombre era la medida, voy a parafrasear, creo que era más o menos decía algo así. El hombre es la medida de todas las cosas. Cuando a uno le contaban, alguien dijo en esa época, un griego, que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que uno pensaba que bien, con riesgo de caer en un antropocentrismo, no tendríamos demasiado que objetarle, claro. El problema es que lo que querían decir era no que el hombre es la medida de todas las cosas, el griego es la medida de todas las cosas. De tal forma que como el griego era la medida de todas las cosas, los mismos griegos empezaron a clasificar y nombrar a las culturas que ellos no conocían como bárbaras. Se dice que uno de los sentidos que más potentemente desarrollados estaban y ellos utilizaban para la lectura
de la realidad era la vista. Y claro, aquellos pueblos que los griegos no podían visualizar, porque estaban más allá de sus fronteras, precisamente eran, y por este motivo, calificados como bárbaros. Todas estas culturas desaparecieron. No había maneras de pensar interesantes, importantes. No tenían formas de pensar, cultura, saberes. Los mayas, los aztecas, la cultura aymara, quechua, los mapuches, por supuesto que la tenían. Tan importante como la que podrían haber tenido periféricamente los griegos. Sin embargo, fueron desconocidas, perseguidas, y hoy muchas veces, y esta es una manera, este es un resultado moderno, por ejemplo, y actual, diría, de esta manera de ver y comprender el mundo que se empezó a forjar en el 1492, son reducidas a folclore, son supersticiones, son imaginaciones, delirios, son el resultado de la infusión de sustancias que hoy modernamente llamaríamos prohibidas, pero de ninguna manera son pensamientos, son cosmovisiones. Esto es, como nosotros no le ponemos a Occidente el sello de conocimiento válido, lo tiramos a la basura. Vamos a ver, me extendí en el ejemplo, y quiero retomar lo de Kelsen y después hablarles un poco más del esqueleto y los puntos de vista de la materia, y hablar algo del pensamiento, de lo que se entiende como filosofía. Hoy estamos intentando recuperar formas o modos alternativos de pensar. Es terriblemente difícil romper esos esquemas de pensamiento que ya llevan una tradición de muchos siglos y la que todos formamos parte, por nosotros somos occidentales. En mayor o menor medida, no podemos renegar de nuestro pasado, somos occidentales. Por supuesto, somos una especie de occidentales de segunda clase. Había un pensador argentino del siglo pasado que decía, hay algo importante, motivo de orgullo, que es ser occidentales, pero también hay un problema que tenemos que asumir, que es el ser occidentales de segunda clase. Y no vamos a poder ser nunca occidentales de primera clase, pero sí podemos conformarnos o podemos suponer que el progreso y el desarrollo nos va a alcanzar de alguna manera. Los occidentales de primera clase, decían algunas cabezas nacionales en el siglo y medio, tenían que ver, por supuesto, con lo que llamamos eurocentrismo, es decir, con Europa. Por eso, y distanciado en siglos de los primeros griegos, alguien se atrevió a decir por estos territorios que teníamos dos posibilidades: o hundirnos en la barbarie y ser bárbaros para el resto de nuestros días, o acceder a la civilización. Civilización o barbarie. Y la civilización implica plegarse, copiar, repetir, tratar de imbuirse de aquel modelo civilizatorio. Yo pondría, si lo escribiera esto, o si tuviera la opción de escribirlo en un pizarrón, pondría modelo civilizatorio entre comillas. Me cuesta mucho admitir que un proyecto civilizatorio como el instaurado en la modernidad esté acompañado de destrucciones, de guerras, de hambruna, de explotación. Me cuesta mucho trabajo suponer que a eso lo podamos calificar como proyecto civilizatorio y además que lo reforcemos diciendo que tiene que ver con el descubrimiento de la razón y la razón ilustrada, como hicieron los pensadores ilustrados modernos del siglo XVI
y XVII en adelante. Cuesta mucho trabajo, pero acá hay algo que nosotros tenemos que, y en esto lo vamos a ver o lo vamos a tener que, o lo podemos llegar a visibilizar en el derecho. Tenemos que romper con muchísimas normalidades y naturalizaciones que existen en el imaginario colectivo, en esta visión del mundo que ya lleva varios siglos. Hay que romper con naturalidades. Me voy a expresar un poco más sobre esto. ¿Qué implica una naturalidad? ¿Qué implica algo natural? Algo natural supone o tiene una carga de sentido que implicaría, si es algo natural, es algo que tiene que ocurrir, es algo que debe ocurrir, es algo que no se puede cuestionar. Eso significa lo natural. Fíjense, para dar un ejemplo que nosotros hemos visto, ustedes han visto, y volveremos a ver. No es difícil estar como la Que es el siguiente. Preguntado sobre por qué había diferencia entre dos personas por las cuales en la vida cotidiana uno podía hacer su vida y pensar y el otro tenía que trabajar y servir a aquel que podía pensar, los pensadores dijeron, esto es natural, esto forma parte de la naturaleza. Por eso hay quienes son esclavos y hay quienes son amos. ¿Por qué? Porque lo natural es que lo perfecto se ordene, perdón, lo imperfecto se ordene a lo perfecto, como la parte se ordena al todo. Por lo tanto, lo imperfecto se debe ordenar a lo perfecto. El esclavo se debe ordenar al amo. Y ahí va a aparecer algo que hoy denodadamente estamos tratando de revertir. ¿Mm? Y que es que apegado a este ejemplo del amo y el esclavo, aparece el ejemplo de la mujer y el varón. Los pensadores, algunos pensadores en ese momento dijeron, lo imperfecto tiene que estar subordinado a lo perfecto, entonces así la mujer tiene que estar subordinada al varón. Esta idea de la subordinación al varón como ideario, como regla, como sello, como concepto, se transmitió, por supuesto, a esa manera de ver y entender la realidad occidental en la que hoy nosotros, temporio-espacialmente, estamos habitando. Acá va a aparecer una cuestión interesantísima, veremos si podemos a lo largo del curso incorporarlas. Va a aparecer claramente la cuestión de género. Y el tema de la cuestión de género alude a un problema que tiene que ser pensado, que es el con el cual arranqué en el ejemplo. Esta naturalización no es natural. ¿Qué significa que no sea natural? Que esa clasificación, que implica como clasificación una jerarquización, no es un acto de conocimiento genuino, sino que es una posición o una imposición o un nombre que le pone quien detenta el poder. Por eso el aprendizaje, los conocimientos están situados siempre, geopolíticamente hablando. Esa clasificación implicaba una construcción humana, esa distinción, que quería o que se marcaba como natural. Constructo humano, arbitraria. Y ahí aparecían las desigualdades. El derecho, si nos puede servir como herramienta para algo, es precisamente, tiene un trabajo, hoy tiene un trabajo enorme,
desarmar todas aquellas naturalizaciones que forman parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestras creencias. Detrás, y en la medida en que emprendamos este ejercicio de desmontamiento, vamos a ver que empiezan a descubrirse todas aquellas desigualdades, que precisamente no son desigualdades en origen natural, son desigualdades artificiales, son desigualdades generadas por el propio hombre. Esta desigualdad, alguien decía, si es cierto lo de la diversidad de personas, lo de la diversidad de culturas, esto es cierto y es algo con lo que el derecho tiene que trabajar, pero si uno analiza detalladamente o empieza a tomarse el trabajo de ponerle una lupa o gafas o anteojos violetas, dirían las pensadoras de género, a estas diversidades, va a descubrir que en la mayoría de los casos son diferencias creadas jerárquicamente que ocultan desigualdades. Las diversidades reales son muy pocas y no son precisamente las que se encuentran naturalizadas. Ahora, yo me plantearía lo siguiente, como alguien que está tratando de aprender el derecho. ¿Qué fue del derecho? Seamos modestos. En estos siglos en donde pulularon todas estas formas de desigualdad, explotación, discriminación, llamémoslo como quieran llamarlo. ¿Qué fue de la vida del derecho? Hoy me planteé y me pregunto, ¿qué fue de la vida del derecho? Voy a introducir acá, más allá que dejo abierto el interrogante, planteado esto. Y que no es un artificio, no es un purismo del lenguaje. A veces las personas nos ponemos demasiado insistentes con los purismos en el lenguaje, pero a mí me parece importante. Voy a hacer una distinción que voy a fundamentar. Y es la siguiente. No es una distinción al estilo moderno. Los modernos distinguieron, pero uno puede distinguir en términos analíticos para entender algo complejo, pero después no tiene que olvidarse de volver a unir lo que distinguió separó, porque si lo que distinguió separó con fines didácticos queda desunido, esta desunión implica que no van a quedar en un pie de igualdad, esto hacen los modernos, todos los pensadores modernos, sino que uno de los términos va a tener mayor jerarquía y precisamente, usualmente son el término que comienza ubicado a la izquierda, por ejemplo, en el caso de varón-mujer, y el segundo término va a tener una menor jerarquía. Entonces, tendríamos que haberlo vuelto a unir, los modernos tendrían que haber vuelto a unir lo que desunieron. Voy al ejemplo. Creo que hay que distinguir derecho de legislación. Me parece que es fundamental separar derecho de lo que es legislación, porque la legislación, matizado, pongo el énfasis en esto, pero hay que matizarlo, la legislación puede no ser derecho. La legislación, en sentido propio, en su semantización, semánticamente hablando, no es derecho. Es una forma, una manera de expresión de algo que lo supera. Pero no es derecho, o puede no serlo. Y si lo es, hay que someterlo a rigurosísimos estándares para validarlos como tal. Y acá hay un inconveniente.
El inconveniente es que usualmente en Occidente hablamos de derecho y en realidad nos estamos refiriendo a la legislación. Y la legislación como tal, el derecho entrecomillado moderno como tal, no ha sido más que una distinción entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal y lo ilegal, entre lo permitido y lo prohibido, generando un abismo entre otras formas o posibilidades de entender el derecho. El pensamiento moderno es del que nosotros formamos parte, del que estamos imbuidos. Es un pensamiento abismal. ¿Qué quiere decir pensamiento abismal? La modernidad, Occidente, Europa, ha separado desde los comienzos, desde que ellos inauguraron una nueva historia mundial, ha separado lo que es válido de lo que no es válido. Lo que no es válido como si hubiese un abismo. Cuando uno va caminando y se acerca a un acantilado es como un abismo. Uno sabe que si pasa del último eslabón de tierra firme, en el final del acantilado está en el abismo. ¿Y qué hay en el abismo? Nada. Desaparición, muerte, ignorancia, anonimato. No estamos ya para el mundo si nos caemos en el abismo. El pensamiento moderno es un pensamiento abismal. Todo lo que no tiene su impronta ha sido condenado al vacío, a la nada, a la ignorancia, al olvido. Precisamente este pensamiento abismal es el que ha considerado que el derecho es exclusivamente legislar en términos de licitud y ilicitud, de prohibido permitido. Pero, y esto lo vamos a ver más adelante, es muy interesante, dicen algunos autores, muchas veces lo lícito se pone o se da de cara con el derecho. Claro, si nuestra lectura sobre el derecho es una lectura reductiva, reduccionista, vamos a ver lo que significa reduccionismo un poco más adelante, pero para ir adelantándonos, reduccionista es una postura que, por ejemplo, para explicar un automóvil se refiere exclusivamente a la rueda. Entonces, una lectura reductiva es la que dice que el automóvil es un conjunto de 4 ruedas. Esta es una lectura reductiva. Un automóvil no es un conjunto de 4 ruedas, que parezca una perogrullada. Es puertas, chapa, motor, tablero, etcétera, etcétera. Ahora, es probable que, no probable, de hecho, si esta postura, esta lectura reductiva se convierte en modus operandi para incorporar en las cabezas de las personas, terminemos pensando, creyendo, que el automóvil es la suma de las ruedas. Les decía, y volviendo y tratando de unir esta esquematización con Kelsen, vamos a ver, dicho sea de paso, algo más. Vamos a ver que para entender el derecho, esto no va a ser un curso de historia del derecho, pero para entender el derecho, para entenderlo y para poder usarlo entrecomillado como corresponde, hay que ver cuál es el origen genético del derecho al que nos asomamos en el momento en que nos asomamos al mundo. Por lo tanto, desconocer la génesis del derecho actual, que sería conocer el derecho moderno, implica que cualquier intento de modificar el derecho, aun cuando esté acompañado de la mejor buena voluntad, está destinado al fracaso. Si no conocemos la génesis del derecho occidental, que es precisamente ese derecho moderno, que se inicia en el año 1492, fíjense este dato. Cuando se conforman en Europa y luego de las guerras, los estados modernos, los estados-nación, y en este continente en América Latina, puntualmente conseguimos desembarazarnos del colonialismo territorial,
El colonialismo mental es otra cosa, lamentablemente. Conseguimos separarnos del colonialismo territorial, pero nos empezamos a forjar como estados-nación. ¿Qué incorporamos? No fue una opción, yo lo planteo como una opción, como una elección. En realidad no fue ni una opción ni una elección. ¿Qué matrices, qué rompecabezas se nos mandó para que armáramos, porque éramos un Estado-nación, al igual que los Estados-nación que se habían formado en Europa? ¿Qué nos mandaron? Un rompecabezas. Ahora, ustedes saben que un rompecabezas, cuando uno lo abre, y aunque no vea la tapa, y ve todas las fichitas, uno puede decir, y a veces es una excusa de cuando uno en su más temprana edad intenta armar un rompecabezas y no puede, es, y yo podría armar cualquier cosa, doy rienda suelta a mi imaginación, tomo las fichas y por ahí veo qué es lo que puedo crear. No, no. Si me dicen, tenés que armar el rompecabezas, fíjate cuál es la imagen, porque si no, el rompecabezas no te va a servir. Voy a tener que armar ese rompecabezas que yo no diseñé, que diseñó el que me mandó el rompecabezas. Salgamos de la analogía y vayamos a la realidad, a lo que ocurrió en la realidad. Nos mandaron formas de gobierno y, entre otras cosas, nos mandaron legislación y derecho a la usanza de Europa, del primer mundo. Por eso es que aparecieron como soportes para aprender lo que sería el derecho autores como Kelsen. Kelsen es un autor alemán que vivió en Europa, en Alemania. Más allá de que Kelsen era, como todos nosotros, un ser humano, y él nos dice, y él nos dijese, en una especie de invento imaginario, mental, y él nos dijese, les voy a decir lo que es el derecho. Él pensó el derecho para el momento en el que vivía. Él era hijo de la modernidad. Él elucubró su punto de vista bajo los marcos, bajo el imaginario colectivo de la época en que lo pensó. Ahora, ¿cuál es el punto de contacto entre nosotros y Kelsen? Más allá, por supuesto, me animo a decir esta perogrullada de que somos seres humanos. Nada. Ni en cultura, una cultura absolutamente opuesta a la otra, ni en historia, una historia, la historia europea del primer mundo, absolutamente dispar a la nuestra, con culturas, con etnias, lo que luego serían naciones completamente diferentes a la nuestra. Esto que va para el derecho moderno va también como crítica para aquellos que consideran que para modificar y torcer el rumbo de una nación, cuando ésta toma el camino equivocado, la mejor herramienta es tomar la Constitución y modificarla. Como aviso, habría que reiterar también que la Constitución es parte del derecho moderno, porque nuestra Constitución es una Constitución que tomó, que copió literalmente la Constitución de los Estados Unidos, que por supuesto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, aplicable a una forma y una cultura como la norteamericana de 2 o 3 siglos atrás, que no tiene nada que ver con la nuestra. Por eso, hoy inicié con un interrogante. Mi interrogante es: ¿qué hace? ¿Qué hizo el derecho para estar en un estado de crisis, de situación como la actual? Diría, uno de los errores, y diría errores forzados o imposiciones, es haber de manera colonial admitido la incorporación en nuestras cabezas de estos idearios.
El primer paso, que fue la ruptura territorial con la colonialidad, se dio. Todavía queda una deuda pendiente que se hace necesaria por el estado de cosas y que es mucho más difícil de modificar, que es el colonialismo mental. Ahora bien, yo les dije, la nuestra es una perspectiva. Y ahora voy a centrar mi explicación en los pilares de esta materia, pero en algo que me parece importante y clave, y que es el objetivo, era el objetivo de esta primer clase, ¿no? Hablar del pensamiento, hablar de la filosofía. Fue necesario hacer esta introducción, este rodeo, para entenderlo, espero, con un poco más de claridad. Nuestra perspectiva se apoya en dos columnas, que son, o la materia en dos columnas, que son, por un lado, el ser humano, por otro lado, el derecho. ¿Por qué ser humano y derecho? Si arriesgáramos una respuesta obvia, tal vez acertáramos. Podríamos decir, no sería posible entender el derecho sin hablar al mismo tiempo del ser humano. No sería posible pensar el derecho si no involucramos al ser humano con el derecho. No tendría razón de ser aquel dicho de parte de la cultura occidental en sus orígenes, el puntapié de esta manera de ver el mundo, griego y semita, se le sumó luego a Roma, por causa del hombre fue el derecho, un viejo adagio romano, que ya no recuerdo haberlo estudiado en su momento en latín, mi memoria no puede retroceder, no quede incólume teniendo que retroceder tantos años, pero en algún momento me sabía la fórmula en latín. Diría, es correcta la respuesta. Sin embargo, y a la pregunta que hay que responder, ¿qué hizo el derecho para que el estado de la civilización, crisis, sea el que es en la actualidad durante todos estos siglos? Yo diría, es que precisamente la explicación del derecho que nosotros de manera mimética tomamos y absorbimos producto de la imposición del modo de ver imperialista instaurado e iniciado con la conquista de América, una manera de entender el derecho que le da la espalda al hombre. Voy a tomar como ejemplo, tal vez ustedes lo hayan leído, los invitaría a leer, esto me olvidó contarles, los invito a leer más allá de lo que uno puede acompañar como si ya no lo hicieron, pero es siempre interesante leer algo. Hay textos que cuando uno los vuelve a leer después de pasado un tiempo y está más maduro, está más formado, puede entenderlos o verlos de otra manera. La teoría pura del derecho de Kelsen. Cuando yo la leí por primera vez me pareció un texto atrapante, un texto no muy extenso, formalmente, estructuralmente impecable, no muy difícil, no abstruso, y ese texto me impactó luego de la primera lectura, a tal punto que llegué a pensar, entendí la teoría pura del derecho, tengo casi ganada la batalla, estoy casi a punto de conseguir lo que vine a buscar, saber qué era el derecho. Que no se hubiese frustrado sí, por lo que les conté en buena hora.
Pero este texto tiene una particularidad que yo solo pude descubrir con el tiempo y al volverlo a leer. Daba como consejo: son convenientes todas las lecturas, aún de aquellos autores que en principio no concuerden, o uno suponga y después confirme no concuerden con su propio punto de vista. ¿Por qué? Porque esto implica, de alguna manera, argumentar, debatir, dialogar, aunque el autor no esté presente, y poner en juego nuestra propia lectura. Poner en juego nuestra propia lectura. ¿Mm? Porque nuestra lectura puede ser correcta, pero tiene que jugarse, tiene que medirse con otras perspectivas. Y yo descubrí en esa segunda relectura que no había ninguna mención al ser humano concreto, de carne y hueso, corpóreo, habitante del planeta, habitante del mundo, trabajador, obrero, mujer, asalariado. No había una sola referencia al ser humano. Sí, y de una manera muy tangencial, creo que eso se lo preguntaron a Kelsen cuando estuvo de visita en la Argentina, y él no lo llegó a contestar. He visto las grabaciones porque yo en ese momento cursaba primeros estudios. No llegó a contestarlo. La respuesta de él fue una respuesta media evasiva, y hablaba de que la norma o el derecho la persona es un centro de imputación de normas. Esa es la única referencia al ser humano. ¿Qué sería una persona? Un centro de imputación de normas. Que acá sí que, si definición austera las hay, que él tiene el primer premio. Y también la consigna en arte y en estética, menos es más. Pero en otro ámbito de pensamiento, esto es como hablar de un pájaro y pretender creer que el pájaro es ese esqueletito después de muerto de mucho tiempo y que asoma algunas plumas. No hay ninguna referencia al ser humano. Y esto es lo más peligroso, porque toda teoría que se construye de espaldas a la realidad, fíjense, a partir de Kelsen, el derecho tiene que tener, ¿por qué habla de teoría pura? ¿Qué es la pureza? Es otro legado de la modernidad, ¿no? Un legado que impactó sobre todo en aquellos que hacen ciencia, como forma de conocimiento. ¿En qué consistía? ¿En qué consiste una teoría pura? Y una teoría pura, para ser pura, no se tiene que contaminar. Contaminar ya implica un juicio valorativo. No se tiene que echar a perder, porque se puede echar a perder. ¿Qué es lo que puede echar a perder una teoría pura, en este caso el derecho? Sería como preguntarse en una fuente con frutas, traigo frutas relucientes, y cuidado con que esas naranjas que voy a poner no estén cerca de otras frutas, porque a lo mejor estas otras frutas las pueden echar a perder. Si, por ejemplo, tienen moho, una pera, y mi naranja no. Sociología. La sociedad descartada para entender el derecho. Los valores, lo ético, descartado para entender el derecho. Lo político, descartado para poder entender el derecho. Mi teoría pura se tiene que olvidar de lo político, de lo económico, de lo valorativo, de lo sociológico. En mor de esta pureza podremos acercarnos o construir un derecho que valga la pena. Esta manera, Kelsen se veía como un científico del derecho, esta manera de tratar de entender al objeto que él iba a explicar o conocer,
pobre, no le echemos toda la culpa a Hans, era el resultado de la lectura de la impronta que la ciencia había tomado en la modernidad. Había dado un avance, la ciencia dio un avance vertiginoso entre la conquista de América y hoy en la época actual, donde ya casi no hablamos de ciencia, sino hablamos de tecnología. La ciencia en esa época había dado un salto fabuloso, a tal punto que la ciencia se había convertido, la ciencia moderna, en el árbitro de todo aquello que podía ser considerado como válido o verdadero en el mundo real. Si no pasaba el cartabón de la ciencia, no era real. Por lo tanto, todo aquello que no era científico podía ser considerado como acientífico, como dogma, como ideología, como folclore, pero no era científico. El cartabón de la ciencia moderna, que sobre todo se vio en la primera explosión con las ciencias duras físico-matemáticas, era la exploración de hechos a partir de la observación o del mundo, la experimentación, la formulación de reglas en aquello que podíamos ver o percibir al mirar el mundo a distancia, el sujeto que conoce y el objeto, inerte o inerme, la formación de leyes, y a partir de ahí, si se podía verificar empíricamente aquello que se postulaba como criterio científico, ya de por sí cerraba la discusión y era considerado como verdadero. Por eso Kelsen dice, lo vamos a ver más adelante, sobre el final, por eso Kelsen dice que los valores y la justicia no pueden formar parte del derecho, porque el ideario y el imaginario moderno consideraba a los valores como algo fuera del ámbito de la ciencia, como algo impuro, como ideología. Decía Kelsen, los valores no pueden formar parte de un estudio sobre el derecho, porque es una cuestión, yo diría hoy, por ejemplo, en una discusión coloquial, es una cosa sucia, espuria, contaminada, tiene que ver con nuestros puntos de vista, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Dicho sea de paso, y ya que vamos a empezar a hablar del ser humano en esta clase y en la que viene, dicho sea de paso, la modernidad empezó con esto a generar una división muy fuerte en el propio hombre, en el propio ser humano. Por eso Kelsen, que es hijo de la modernidad, se refiere a los valores de esta manera, divorciando la mente del cuerpo, la mente, el pensamiento de lo corporal, la mente de las emociones. Por eso los modernos, la mayoría de los pensadores modernos fustigan lo emocional y en consecuencia van a fustigar los valores. Por eso los científicos, al estilo de Max Weber, van a hablar de la pureza de la teoría. Un investigador, alguien que conoce la realidad, no puede contaminar el objeto. Su mirada tiene que ser pura. La pregunta sería, ¿de qué manera yo puedo mirar como científico la realidad pura si al momento de mirar la realidad la miro cargada de todo mi historia personal, de todo mi diario personal, de todos mis esquemas conceptuales que tengo y que he absorbido desde que doy mis primeros pasos y de los cuales de muchos tal vez no sea consciente? ¿Cómo hago para sacarlos? ¿Cómo hago para no ponerlos? La pureza no es más que una ideología si se trata de conocimiento. Porque además, y esto tiene que ver con la perspectiva, todo punto de vista es la vista desde un punto. Repito esta idea. Todo punto de vista es la vista desde un punto. Por lo tanto, como ser humano no puedo ponerme por arriba imaginariamente del punto de vista mío y del vecino para decir, desde acá arriba, desde la cima, miro hacia abajo y veo todos los puntos de vista. Pero cuidado, yo estoy por sobre los puntos de vista. No pueden decir
que lo mío también es un punto de vista. Estoy por encima de los puntos de vista. Ahora, si esto fuese cierto, esto es absolutamente ideológico, si esto fuese cierto, por suerte no lo es, si esto fuese cierto, daría lugar a algo que dio lugar esta manera de ver de Occidente respecto a las demás culturas. Si yo estoy por arriba de los puntos de vista, puedo decir, este punto de vista es el correcto, este otro punto de vista es el incorrecto. Este punto de vista es el mejor, este punto de vista es el peor. Este punto de vista es civilizado, este punto de vista es bárbaro. Este punto de vista es razón ilustrada, este punto de vista es primitivo. Lamentablemente, esto no es una hipótesis. Esto es lo que ocurrió y lo que ocurre. De todas maneras, hay que entenderlo, hay que comprenderlo para poder después ver, en definitiva, cómo hacemos o cómo cotejamos diferentes puntos de vista. Pero nadie puede salirse de su punto de vista, humanamente hablando. Si se trata de películas de ficción, dibujitos de animación o cuestiones fantasiosas, sí, pero en la realidad no es posible. Les decía, ¿quedó claro? No es obvio que una teoría sobre el derecho refleje lo que tiene que reflejar, que es la relación entre el derecho y el ser humano. Ejemplo, hay muchos más, lo doy porque es paradigmático y hay que discutirlo, es la teoría pura del derecho de Kelsen. Decía pensamiento, ¿no? En esta clase íbamos a hablar del significado de lo que podía significar filosofía. Yo me animaría a darle una vuelta a la cuestión y plantearlo de esta forma. Pongamos, y ahora lo vamos a ver, porque el término filosofía, que intrínsecamente significa un amor o una pasión muy fuerte, un amor o una pasión muy fuerte por la sabiduría, es un término que, parafraseando al filósofo español López Quintás, no suele ser un término talismán. ¿Qué sería un término talismán? Dice López Quintás, que un término talismán es un término que aun cuando uno no conozca lo que significa, su sentido, ya la misma expresión, el mismo término, aparece como atractivo. Por ejemplo, y por eso se usa tanto coloquialmente la expresión libertad, la expresión justicia, la expresión democracia, son términos talismanes. Cuando alguien quiere hacerle ver al otro que está hablando de algo importante, usa mucho la palabra libertad, mucho la palabra justicia, mucho la palabra democracia. Después seguramente indagado o interrogado, si fuese posible, sobre qué entiende por libertad, por democracia y por justicia, nos llevaríamos un chasco, porque ni siquiera saben a qué hacen referencia. Pero es muy utilizando un término hoy actual, ya que una de las maneras de ver y comprender el mundo, de la que formamos parte, uno de los resultados ha sido la mercantilización del mundo. La mercantilización del mundo implica la conversión de todo en mercancía, por eso todo, casi todo, o todo, aún algunas cosas veladamente se pueden comprar y vender, porque todo es sustituido por el dinero. Esta mercantilización, que les decía, tiene que ver con este uso inapropiado del término, nos lleva a pensar que sí, tal vez podamos hablar del derecho, hablar en términos de derecho, pero sin olvidarnos que el derecho en última instancia puede llegar a estar al servicio de algo o de un constructo humano como es lo económico. Si nosotros
decimos que es posible reemplazar el término filosofía, que es un término un poco áspero, por el término pensar. Estamos más acostumbrados al término pensamiento. Pero diría, no es lo mismo filosofar que pensar. No es lo mismo. Pero le agregara al término pensamiento esta expresión. Diría pensamiento crítico. Ahí la cuestión ya sería más de pareja. Yo creo que es posible o podría ser posible reemplazar el término filosofía por el término pensamiento crítico. Primero, teniendo en cuenta que pensar no es lo mismo que filosofar, pero que pensar es una actividad humana, pero que además puede llegar o debería o podría o tendría que tener un plus, que es que fuese un pensar crítico. Ahora, despojemos las ingenuidades. Pensar es una capacidad que tiene o que tenemos todos los seres humanos, no así el pensar críticamente. Quiero decir, los seres humanos lamentablemente no pensamos críticamente de manera automática o natural o inercial. Y ahí hay un escollo importantísimo, fuertísimo. Repito, los seres humanos lamentablemente no pensamos críticamente en modo automático, en modo piloto o naturalmente. Esto ya nos tiene que advertir de ciertos riesgos que es los que van a venir. ¿Cómo llegamos al pensamiento crítico? Dijimos pensar. ¿Qué significa pensar? Pensar, hay una ciencia que hoy en día tiene mucho auge, o está en auge bastante importante, que es la denominada neurociencia. Nosotros nos podemos apoyar en algunos postulados o puntos de partida de la neurociencia como el siguiente. La neurociencia nos dice, es fundamental, en el ser humano hay un órgano que trabaja. Este órgano que trabaja es el cerebro. Los seres humanos tenemos un órgano, el cerebro situado. ¿Por qué un cerebro situado? Porque el cerebro, que forma parte de nuestra propia estructura, es permeado o es permeable a todos los condicionamientos sociales que nos rodean. Por poner un ejemplo, por poner solamente un ejemplo, la cultura o el idioma que forma parte de nuestra idiosincrasia como seres personales incide, nos sitúa, condiciona al cerebro. No es lo mismo el cerebro operando, trabajando, si por ejemplo formáramos parte o tuviéramos como lengua materna una lengua anglosajona que la que tenemos, que es el español. Y lo mismo si nuestra lengua materna original fuera, por ejemplo, una lengua de pueblos originarios como el quechua, porque están enmarcando situaciones diferentes en cada uno de los casos. ¿Y para qué sirve el cerebro? El cerebro realiza una actividad, que es la de pensar. ¿Para qué? Tiene un objetivo, mantenernos en la vida. El objetivo del cerebro, dicen los neurocientíficos dedicados al conocimiento, es mantenernos en vida. Permitir que el ser humano produzca, se reproduzca y se desarrolle en comunidad. El objetivo del cerebro es la vida, que además tendríamos que hacerle un agregado, es convivir. Vivir es convivir. Pero descubre que el estar en el mundo inmediatamente genera o aparece dificultades, obstáculos o problemas. Estos problemas
a todo ser humano que se precie de tal, se le presentan en algún momento de su vida, se le presentan en algún momento de la historia de las culturas, se le presentan en algún momento de la historia del planeta. Problemas. ¿Qué hace el cerebro? Tiene que resolverlos, porque ese problema tal vez ponga en peligro la vida, la voluntad de vivir, la que forma parte cada uno de nosotros. Pueden ponerlo en peligro, pueden ponerlo en jaque. Y cuidado, prestemos atención a esto, que si bien el cerebro trabaja intensamente, no va más allá de lo que las circunstancias le piden. Es lo que diríamos, a nuestro cerebro le gusta la zona de confort. Por lo tanto, si no lo exigimos, no va más allá de lo que ya ha hecho, si esto nos sirve. Por esto se generan los automatismos, las inercias. Por eso se nos dice a las personas que ya tenemos mucho tiempo caminado, transitado, que para que el cerebro se siga manteniendo, hay que retarlo, hay que darle desafíos al cerebro, hay que exigirle que haga cosas que habitualmente ya por inercia, automatismo, no queremos hacer. Dicho sea de paso, un pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, habla de que la razón moderna es una razón indolente, es decir, es una razón que se maneja en su zona de confort y que va a perder algo fundamental o algo sustancial que no puede perder la razón. Por eso lo llama indolente. Indolente, dolens, dolor o sensación. Una razón que no siente. ¿Por qué? Porque somos seres sentipensantes y para actuar y para movernos lo emocional es fundamental, porque nos movemos o deberíamos movernos en función de la indignación que deberían causarnos lo que ocurre o lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. La razón indolente es aquella que se embota, utiliza mecanismos de embotamiento en las personas y que hace que aquello que en algún momento nos sugirió o nos despertó cierto rechazo, producto de la naturalización, después se llegue a convertir nada más que en una imagen que se naturaliza y que ya no indigna. Fíjense, no quisiera extenderme, fíjense cómo contribuye a la razón indolente y a la naturalización el pasar, el reflejar muchas veces, constantemente y sin ningún análisis, hechos que en algún momento, mirados por primera vez, generan cierta indignación. Me estoy refiriendo concretamente a las usinas de adoctrinamiento como son los medios de comunicación. Una imagen que puede generar en algún momento cierto malestar, pasados hasta el cansancio, 200, 400, 500 veces repetida, después termina convirtiéndose en algo que uno lo ve y cree que tal vez ya vio lo que miró en el día anterior. Y lo que es peor, tiende a naturalizar y se empieza a perder lo fundamental que nos va a mover a la acción, que es la emoción, que es en este caso indignarnos. Vuelvo entonces al pensamiento. ¿Cómo resuelve los problemas el pensamiento o el cerebro? ¿Cómo los resuelve? Los resuelve acopiando información. El cerebro, para resolver los problemas que nosotros tenemos, tiene que generar conocimiento. Por lo tanto, porque tiene que trabajar con información. El conocimiento y la información le va a permitir resolver esos problemas. Fíjense este dato, que apunta muy bien a Araujo Frías, que es un pensador peruano que ustedes tienen como parte del material. Él dice, pongamos dos problemas acuciantes, que son el hambre y la desigualdad. No son problemas nuevos, son problemas acuciantes cada vez más graves por diferentes motivos, pero no es un problema de este siglo. El hambre y la desigualdad interpelan a nuestro cerebro porque si no comemos, si no bebemos, si no tenemos los accesos para poder vivir, el resultado va a ser a la larga o a la corta la muerte.
a veces la muerte civil, diría utilizando una expresión romana. Puede ser una muerte civil, no necesariamente una muerte física. Sí, si alguien no come y no se alimenta. Y sí, por ejemplo, podría ser la imposibilidad de pensar adecuadamente. Fíjense que si fuese nuestro caso el haber sido desnutridos o el no haber tenido en los primeros años de vida el acceso a lo más elemental para subsistir, hoy no estaríamos en esta clase. Por lo tanto, diría, y lo entrecomillaría, pero lo haría personal, somos, de alguna u otra manera, soy un privilegiado. Hay centenares, miles de seres humanos que no lo pudieron hacer ni lo podrán hacer. Después ya volveremos con otro tema sobre esta cuestión. Hoy se dice que tenemos el mayor acceso a la información que ningún ser humano en el planeta, en la historia de la humanidad tuvo. Plataformas. Pensemos esto. Nos dicen, supongo que debe ser cierto, creo que es cierto. Hoy el ser humano está en condiciones de recabar o tiene información como no la tuvo nunca en su historia. Cerremos de alguna manera el razonamiento. ¿Qué dijimos? El cerebro trabaja con información. Cuanto más información tiene, más posibilidades, en última instancia, de, primero, piensa el cerebro para conocer qué es lo que se me confronta, porque tiene que comprender. Comprender es cómo manejar el problema. Y luego, si tiene información, decide en qué sentido actuar para resolver el problema. Tenemos prácticamente una información completa. La conclusión, ¿cuál sería? El hambre y la desigualdad, diría, si no tendrían que haber desaparecido, tendrían que haber bajado a niveles ínfimos. Sin embargo, esto no ocurrió. Esto no ocurre. Si los neurocientíficos tienen razón, hay algo que está impidiendo, que está trabando la resolución de los problemas usando el cerebro en lo cotidiano. Porque si no, el hambre y la desigualdad no llegarían o no estarían en los niveles como nunca estuvo antes en la historia del planeta. ¿Cuál es el escollo? Sigamos con el razonamiento. Para resolver los problemas, nuestro cerebro o el cerebro humano genera mediaciones. ¿Qué son estas mediaciones? Son figuras o criterios de valor sobre los cuales o a partir de los cuales podemos intentar resolver o responder los problemas. Entonces se genera la cultura. El ser humano genera instrumentos o herramientas, mediaciones para resolver sus problemáticas. Hemos construido herramientas de todo tipo, herramientas estrictamente hablando, herramientas políticas, herramientas económicas, herramientas jurídicas, etcétera, etcétera. Estas mediaciones nos sirven para resolver los problemas. ¿Nos daría algún ejemplo de mediaciones de valor creadas por el hombre para resolver sus problemas? Hay varias. Voy a usar 3 paradigmáticas para cerrar el ejemplo. Podemos hablar de la ley sería una mediación. Podemos hablar de la democracia sería una mediación para resolver los problemas. Podríamos hablar de la justicia también sería una mediación para resolver los problemas o los inconvenientes. Y son medios. La democracia es un medio. La justicia es un medio. Hablo de justicia, pero no hablo de poder judicial, que es una cosa diferente.
justicia y poder judicial no son sinónimos. No, ojo, no porque un determinado poder judicial no haga justicia, sino porque el poder judicial es estructuralmente la institucionalización del derecho sobre una figura de poder que tiene como sujetos a aquellos que resuelven, esto es un producto del derecho moderno, los conflictos a través de decisiones. Por eso es una cosa, y habría que aprender a hacerlo cotidianamente, no hablar cuando nos referimos al Poder Judicial, usar el término justicia, porque no se compadecen, no son sinónimos y muchas veces no tienen nada que ver uno con el otro. Son medios. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad? Vivir. Ahora, un autor, Inke Lammer, un pensador alemán, dice que trabaja la cuestión, dice, tal vez la vida no sea un fin en sí mismo, pero sí que si no tenemos vida no podemos perseguir ningún fin. Él dice, tal vez la vida no sea un fin en sí mismo, pero sí una condición de posibilidad para tener fines, claramente. Y está bien. Entonces, si estos son medios para permitir tener vida o mantenernos en vida, en consecuencia, si tenemos la suficiente información, deberíamos resolver en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social, los problemas que nos acusan. Y esto no ocurre. ¿Por qué? Y aquí viene entonces la conceptualización del problema. Esto ocurre porque los seres humanos convertimos los fines en medios. Es lo que se llama fetichización. Los seres humanos, al pensar, convertimos muchas veces, lamentablemente, más de lo querido y de lo soportable hoy, a los simples medios en fines. Esto se llama fetichizar el fin. ¿Qué quiere decir? Que convertimos lo relativo en absoluto. Por ejemplo, convertimos lo que es relativo en absoluto. Y entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros convertimos un medio en una finalidad en sí misma, el objetivo será cumplir a rajatabla, cualquiera sea el contenido de la mediación, lo que la mediación determina. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes pueden pensar también ejemplos similares, inventados. Yo a veces uso ejemplos que son en parte real, en parte no, a veces ejemplos inventados, que pueden ser hipótesis de trabajo. Supongamos la ley como mediación, permitir la vida humana. Ahora, supongamos que hay una ley, para poder vivir tenemos que tener acceso a los modos de vida. Para tener acceso a los modos de vida, en el mundo de hoy tenemos que poder tener acceso al trabajo formal, porque si no, nos salimos del esquema divisorio, caemos en el abismo. Por lo tanto, necesitamos trabajar y que se nos reconozca aquello que hacemos para luego poder participar del proceso productivo. Esto creo que no admite objeción. Supongamos que hay una ley que dice que cuando alguien se incorpora o se puede incorporar al trabajo formal, no goce de algo que en algún momento se tuvo, pero que puede considerarse contraproducente o parasitario. Es decir, que aun cuando realice esa tarea durante determinado tiempo, el empleador, si no está de acuerdo, no está conforme con el trabajo,
lo despide y llama a otro sin ningún tipo de remuneración, de reconocimiento, y que esto pueda hacerlo sin cartabón de tiempo, a los 3 meses, al año y medio, y vamos a agregarle algo más, por si a esta ensalada le queremos agregar más picante, ¿no? Le queremos agregar más picante. Si en última instancia decide prescindir después de mucho tiempo, la remuneración o aquello que pueda recibir el trabajador se disminuya en un 80 o en un 90%. O en algunos casos, como los he visto como proyecto, se prescinda de un reintegro en este tipo. Esa ley se hace vigente, toma vigencia. ¿Qué permite? Permite que un empleador utilice mano de obra indistinta o indefinida porque una tarea que no se remunera o que no se remunera adecuadamente y a partir de la cual se puede reemplazar a quien lo hace en poco tiempo, tiene por detrás a muchos que fuera, lamentablemente, en el mundo actual del sistema de trabajo, quieren hacer lo mismo, incluso hasta lo harían por menos. Y se dice que con esto se flexibiliza el trabajo, generando una panacea, ¿no? Esta flexibilización generaría una panacea, no habría inconvenientes, no habría problemas, la producción aumentaría. En la realidad, sabemos a lo que esto conduce. Es uno de los logros del modo capitalista de vida del cual hoy estamos inmersos. La cuestión sería, esta ley es un medio, pero no contribuye a la finalidad que es el sostenimiento del hombre en comunidad, porque es muy difícil que alguien pueda sostenerse comunitariamente si está lamentablemente fuera del ámbito formal del trabajo. Independientemente, por supuesto, de entrar a analizar lo lejos de lo asequible que puede estar alguien que también está dentro de lo formal. Pero vayamos con el ejemplo más puntual del que hay millones de personas hoy en el mundo. Si esa ley, alguien dice, la ley es la ley, es un paradigma de los repetidos que muchas veces se repiten sin sentido. Yo lo escuchaba cuando estudiaba y todavía lo sigo escuchando. La ley es la ley. Eso es fetichismo. La ley es la ley que implica, no importa el contenido de la ley. Si fijamos la ley y la ley es una finalidad en sí misma, hay que cumplirla. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Ahí se produce el fetichismo de esta mediación. Por lo tanto, a la pregunta, para ir cerrando, si me permiten 5 minutos más, este esquema. Un pensador alemán, Heidegger, en un trabajo que es Pensar, él decía, hablaba de las enormes dificultades de pensar y que tal vez la respuesta sería que el ser humano no está pensando ante estas problemáticas. Pero diríamos, no es que no esté pensando, es que está pensando mal. No es que no esté pensando, está pensando y está pensando mal, porque no está pensando de manera crítica. No hay, por supuesto, recetas, no hay, por supuesto, tablas, no hay, por supuesto, pensamiento reflexivo digerido. El pensamiento digerido ya es el que nos ha inculcado desde hace muchos siglos Occidente, ese pensamiento digerido, que uno no sabe de dónde sale, pero lo tiene y no lo cuestiona. Precisamente pensar críticamente es cuestionar todo esto. Y el derecho es una mediación. Y el derecho es un resultado del pensamiento. El derecho es parte de la cultura. Ahora, la pregunta sería, hay 3 opciones. Algunos dicen
que el derecho no cumple lo que supuestamente como objetivo tendría que cumplir. Hay detractores del derecho dentro del mismo derecho. Diría que seguramente se están refiriendo a la legislación, no al derecho. Si el derecho no tendría que existir. Muchas posturas, incluso posturas teóricas. Y otros que dicen, hay una muy mala traducción a veces de la legislación. Lo que habría que hacer es guardar la calma y reformar, generar cambios. Y hay quienes dicen, ante la pregunta, ¿por qué el derecho no puede resolver aquellos problemas que intenta resolver y para el cual es pensado? Es que no puede hacerlo porque se lo pensó mal. Mejor dicho, no lo pensamos, lo pensó otro, lo digirió otro y nosotros intentamos ponerlo en práctica. Es como esas especies de injertos o de trasplante, ¿no? Cuando uno injerta o trasplanta, esto ocurre por supuesto en seres humanos, y en seres no humanos no podemos trasplantar e injertar cualquier cosa, porque el organismo lo rechaza, y lo rechaza, y lo rechaza. Y además, esto va en detrimento del propio derecho. Ese es el problema, ese es nuestro problema. Un pensamiento crítico que tendría que comenzar, que debería empezar a comenzar, ya esto es una necesidad, no es una opción, dado el estado del mundo, ecológicamente hablando, exige revisar aquel derecho que de una manera ya digerida hemos utilizado durante tantos siglos y que además no ha tenido nada que ver con el derecho. Ese es el objetivo de cualquier tipo de generación de conocimiento. Pensar críticamente. Y pensar críticamente implicaría, fijémonos en culturas que dentro de nuestra propia localización temporoespacial, a pesar de haber sido ninguneadas, todavía subsisten. Por ejemplo, y hay muchos autores que lo hacen y lo han hecho. Por ejemplo, una filosofía andina que tiene las mismas cartas de presentación que la filosofía griega. El problema es que la filosofía griega, opción particularista y regional, la borró de un plumazo en el año 1492. Riquísima expresión de conocimientos, de saberes populares, con paradigmas como la reciprocidad. Claro, imagínense una modernidad occidental como la nuestra, que tiene como paradigma el individualismo, que le hablen como arquetipo de la condición humana la relacionalidad o la reciprocidad, implica que hay que echarla a la basura, ¿no? De eso se va a tratar, de eso se tiene que tratar un aprendizaje sobre el derecho. Primero, para revisar el derecho que supuestamente, o la imagen sobre el derecho que supuestamente tenemos, pero que nunca ha sido explicitada. No asustarse, tal vez sea esta, siga siendo la imagen que él señala, pero puede ser revisada. Segundo, no sé qué van a querer hacer el día que sean abogados, pero una de las posibilidades es pensar los problemas sociales. Claro, no la manera en cómo se fabrican abogados que solo conocen la legislación y que en última instancia pueden servir, esto no es peyorativo, como contribuir a la industria del juicio, que tiene que ver al litigio, con fines exclusivamente y puramente económicos, y en apoyo de las grandes transnacionales o burocracias privadas, y en detrimento, por supuesto, del común que necesita del derecho. Esta es una posibilidad. Podemos escoger cualquier posibilidad. Lo cierto es que no solamente en el derecho, en la economía, en la política, es hora de tratar de pensar, de indagar
de cuestionar, de no dar por cierto lo hecho, de dudar. Los griegos decían, y esto era importante, la duda es fundamental, no por la duda misma, sino para cuestionar el status quo. Y es un producto nuestro, es un producto cultural nuestro. El derecho serviría para desmantelar las naturalizaciones. Los derechos humanos, que son muy importantes, pero son de cuño liberal, por lo cual hace que los derechos humanos en última instancia terminen convirtiéndose nada más que en meras declamaciones, en la medida que no afecten al centro del poder mundial, que fíjense, para cerrar, tiene dos varas, en el ámbito de la conquista, en el ámbito de la invasión, en el ámbito de decirle a otras culturas qué es lo que hay que hacer, en el ámbito de generar ámbitos de disciplinamiento, como Guantánamo apela a la violencia más rasante, en otro terreno se maneja discursivamente con el tema de los derechos humanos. Ahora, Guantánamo y la Declaración de Derechos Humanos no tienen cabida en el mundo. La doble vara, el doble sistema, está indicando que hace mucho tiempo que hay algo mal en punto al derecho. Esto es lo que deberían, creo yo, revisar, o para los que debería formarse a las nuevas generaciones. De eso se trata el pensar. Si se quieren filosofar, filosofía, todos tenemos que pensar críticamente, todos deberíamos intentar trabajar. Dice un autor holandés, Luypen, filosofía no es más que reflexionar, tomar distancia sobre la experiencia vivida. No es más que eso. Es un esfuerzo, exige conocimiento, investigación, exige salir de la zona de confort, exige romper los lazos invisibles del colonialismo mental que todavía seguimos teniendo los latinoamericanos, y abrir posibilidades de nuevas formas de entender el derecho. Esto es filosofía del derecho. Esto vamos a tratar de hacer en el curso, repensar el derecho nuevamente, intentar repensarlo, intentar recuperar una imagen del ser humano a las que nos condenaron durante estos últimos siglos, que nada tiene que ver con los que el ser humano, y que además se trasladó, por supuesto, lo económico a lo político. Es una necesidad y una exigencia. No es nada más ni menos que esto. Al alcance de cualquiera, al alcance de todos, y necesario para que esto pueda generar o modificarse. El día de mañana, si son jueces, el día de mañana, si son legisladores, el día de mañana no caer en lo que cae nuestra legislación y nuestra legislatura, en el fetichismo de la ley. Segundo, si son jueces, no caer en lo que caen nuestros jueces, sentencias sin perspectiva de género, por ir al menor de los casos. Y además, la ley es la ley. Esto está condensado en lo que se suele llamar, tal vez debería matizarse, positivismo, lo que se conoce usualmente como positivismo. Esto es entonces lo que, con lo que cierro esta primera clase introductoria. ¿Qué buscamos en esta materia? ¿Qué buscamos en este curso? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Y si hablamos de filosofía, de ciencia, de modos, de formas de conocimiento, el conocimiento en su sentido más puro y prístino está en esta explicación, en este desarrollo que yo hice ayudado de los conocimientos generados por las neurociencias, con un fenómeno que ha sido el de siempre. No sé si abro espacio, estamos un poquito pasado, pero abro espacio de algunos minutos, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre lo contado. Espero que me lo formulen. Sí, me pareció que alguien quería hablar, alguien abrió el micrófono.
No sé si se me escucha bien porque tengo conexión media baja. Victoria, sí, te estoy escuchando, Victoria. Camila, ¿puede ser? Ah, perdón, porque aparecía como con el micrófono. A ver. Sí, te escucho. No, yo por la tarde sí estaba. Entre, No, a mí me quedó más que nada, capaz es una duda más formal, pero yo había visto el cronograma y como que ahí se indicaban, digamos, textos para cada clase, o yo lo había entendido de esa forma. sí, Y más que nada para organizarme para lo que viene de la curso, era saber si la idea sería ir siguiendo esos textos, porque yo, digamos, para hoy había, o sea, había leído el texto que se indicaba, pero no sé si eso, hay, digamos, hay que hay vari- complementarlo con la bibliografía No, no, que hoy no. me dabas. A ver si te entiendo. Hay varios trabajos. La idea es contar eso. La idea no es contar trabajo por trabajo, pues esto ya requeriría mucho tiempo. Sí hacer una síntesis de los diferentes trabajos, sí tener un hilo conductor, que a veces se acompaña con algunas acotaciones que no necesariamente tienen que ver con material disponible. Yo a veces trato de no cargarlos demasiado a ustedes, a veces hablo en general de pensadores o puntos de vista, pues tampoco podría cargarlos dándole el material de cada autor que uno cita, trabaja o expresa, o a veces alguna referencia. Con la referencia que yo hago simplemente para clarificar algo, alcanza. Ok, Sí, me parece importante que ustedes lo vayan leyendo, porque si van leyendo el material que no es mucho, esto va a permitir primero estar un poquito más empapados, hacerme algunas preguntas sobre el material, ver si entendieron el material y en algunos casos hasta hacer algunos contrapuntos. Yo trabajé mucho la idea de este autor Araujo Frías, que nosotros consideramos un autor muy importante. Sí hay un trabajo más formal, como es el de Coin, que habla de filosofía y de ciencia. Yo recogí algunas de las ideas, pero no me explayé demasiado sobre esto. De todas maneras, ustedes quédense con lo que yo estoy contando. ok. La idea es que ustedes aprendan, entiendan lo que yo cuento. Si el texto les sirve y les tiene que servir, mejor. Adelantamos, además esto permite discutir, ampliar, no permite salir un poco exclusivamente del texto, pero esto solo puedo hacerlo a partir de las preguntas de ustedes. No hay ningún problema de trabajar, debatir, puntualizar sobre este tipo de cuestiones, dado como lo conté hoy, para no ser repetitivo. Ustedes ya están en un grado de maduración importante, no están entrando por primera vez en el derecho, lo que hace que esto pueda ser estimulante y rico. Eso es lo que puedo decirte. Mi sugerencia es que le den una leída a alguno de los trabajos, a todos si quieren, pero de esta manera va a facilitar la interacción. ¿Mm? De lo que, Perfecto, profe. de lo que se evalúe, de lo que evaluemos, no se va a evaluar, no les voy a pedir nada que no hayamos contado. Esto es algo que intento respetar a rajatabla. Si hay algo que no lo conté, no lo evalúo. Si hay un tema al que no llegué, es probable que haya algún tema al que no lleguemos, no lo voy a evaluar, no lo voy a preguntar. Y sí, si alguna referencia muy puntual, mínima, para acompañar un ejemplo a un autor, no voy a explicitar, no les voy a decir, bueno, cuéntenme por qué Luypen considera, haciendo la analogía entre la persona que maneja, no, hice una sola referencia en esta clase a Luypen, más que nada ejemplificativa. Y eso es en última instancia lo que podría llegar a marcarles. Vamos por los conceptos, no vamos por Ok. un análisis. No es una introducción a la filosofía porque no compete el área, la órbita ni la materia. Vamos por conceptos. Trabajamos sobre conceptos, sobre ideas, me echamos por supuesto, con autores. Hay alguna referencia explícita cuando es necesario algún autor. No mencioné a Aristóteles, en algún caso sí, pero a veces lo he mencionado, mencioné los presocráticos, pero no voy a hacer una historia de la filosofía. Puedo mencionar O sea, no, puntualmente en algún caso con a el tema. Kant,
a Descartes, pero no es por autores, no es un estudio escolar, es por temas, tratar de pensar críticamente temas que tienen que ver con el derecho. Quería una cosita que hoy ya cierro, que es más que nada técnica. Si alguno de ustedes está en el chat con un nombre diferente, a veces ha ocurrido que alguien está con el celular de otra persona, por favor escríbalo en el chat, porque después yo cuando haga el cotejo para corroborar las presencias, por ahí hay alguien que tiene el teléfono, está con otro nombre y no me va a aparecer a mí como presente. Si están con su nombre, no hay problema alguno. Esto simplemente respecto a las personas que están formalmente inscriptos, ¿no? Si están con un teléfono, insisto, que no refleja su nombre y apellido, pónganlo en el chat, por favor, al momento que yo haga el cotejo. Bien, nos vamos a ver entonces ahora como constante, sucesivamente todos los días de 18 a 20. Mañana retomaremos muy brevemente el tema y empezaremos con el segundo ítem o módulo del programa. Muy bien, profesor, gracias. Buenas noches para todos. Gracias por la... Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Sí, profe. Adiós.